Buenos días, hoy 8 de agosto de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria pública número 29 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Saludando para ello a la magistrada, a los magistrados presentes, al secretario general de Acuerdos, al cual le pido verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día, una ponencia con motivo de un recurso de apelación en materia de responsabilidades administrativas por falta grave y, por último, asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse así manifestarlo, levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo al desahogo de las correspondientes a esta primera sala, abordando en primer término lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 257/19, interpuesto por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 5 de abril del presente año, dictada por el magistrado de la segunda sala del proceso número 1442/18. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos antecedentes. El 24 de abril de 2018, un ciudadano le solicitó al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato la expedición del título concesión derivado de la resolución positiva obtenida conforme al programa de regularización progresiva establecido en el decreto gubernativo número 53 y en el acuerdo gubernativo número 48 respectivamente. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso en su parte modular que dichas peticiones han sido atendidas mediante diversos oficios porque al encontrarse a la fecha de su actual curso atendidas ya tales peticiones, debe estarse el peticionario a lo establecido en dichos oficios. Inconforme con lo anterior, el peticionario demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad. Proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. El magistrado de la segunda sala decretó la nulidad del acto combatido para el efecto de que la petición respectiva sea remitida al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, al ser la autoridad quien la justiciable dirigió su solicitud. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos conciernen. Los agravios en estudio se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. El disenso donde la parte recurrente expone que ya fue debidamente atendida la petición del justiciable y que éste en ningún momento acreditó que cumplió con los requisitos contenidos en el programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija, así como que tampoco cuenta con el documento para acreditar el carácter de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, es inoperante. Atentos a lo siguiente. En el presente recurso de reclamación, quien representa a la autoridad demandada vuelve a exponer que el peticionario en ningún momento acreditó que cumplió con los requisitos en el multicitado programa de regularización, así como que tampoco cuenta con el documento ideal para acreditar el carácter de concesionario. Esto es, la autoridad repite en su curso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, sin controvertir la sentencia de origen.
de que sea el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato quien emita la respuesta debidamente fundada y motivada. De ahí que su agravio devenga inoperante por reiterativo redundante, dado que incide sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación sin combatir los argumentos o motivos torales de la sentencia reclamada. En efecto, de la lectura del agravio, esta ponencia constata que el impugnante incurre en una petición de principio, pues a fin de cuestionar lo resuelto por el magistrado respecto a los argumentos defensivos vertidos en la contestación de demanda, el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en ellas. No se omite clarificar que el acto impugnado fue la respuesta al justiciable respecto a su última petición que se describe en el sumario del proceso de origen. Esto es, no se controvirtió en dicho proceso las ulteriores respuestas que se le hayan dado en su caso al justiciable o la atención previa dada a la misma. De ahí lo inexacto del disenso del reclamante, que además es redundante en sostener que se dio la respuesta cuando incluso la petición del justiciable fue enderezada a otra autoridad. Por lo tanto, y ante la inoperancia del agravio esgrimido, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 257/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 270/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 27 de febrero del presente año, emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 260/18, en donde se decretó la nulidad total de la boleta de infracción y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios expuestos por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto en comento. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se abstenga o en su caso elimine cualquier anotación en sentido negativo dentro del registro estatal de licencias e infracciones. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta el recurso que hoy nos compete su resolución. Los agravios esgrimidos en dicho medio impugnativo se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Así, esta ponencia considera inoperantes dichos agravios y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad, contrario a lo que manifestó la CUO, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción confutada. De la lectura de los agravios se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no contravirtió la rati decidendi del fallo. Lo anterior es así, pues la argumentación del recurrente se respalda en señalar que sí fundó y motivó la boleta de infracción impugnada. De igual forma reitera que se señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la misma. Del análisis al acto impugnado, claramente se observa que el mismo no contiene una debida motivación, pues la autoridad fue omisa en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma, circunstanciando al efecto, por ejemplo, si solicitó permiso o autorización otorgada por el entonces Instituto de Movilidad al conductor del vehículo sancionado. Aunado a que no identifica o por lo menos describe a las personas que presuntamente afirmó que el imputado ofreció el servicio, omitiendo igualmente señalar con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito. En esa tesitura, el recurrente estaba obligado a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción, subsumiendo el hecho fáctico en la hipótesis normativa y así plasmarlo en el acto confutado. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios esgrimidos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada.
Señores, magistrado, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 270/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, aborda ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 271/19. Interpuesto por el autorizado de una persona moral en contra del acuerdo dictado por la magistrada de la tercera sala en el proceso número 377/19, en el cual, entre otras cuestiones, no fue admitida la prueba inspeccional. Previo al estudio de los disensos expuestos por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano, quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de una persona moral, presentó demanda de nulidad, la cual le tocó conocer a la tercera sala de este tribunal. Mediante proveído de 27 de febrero de 2019, la CUO, además de acordar sobre la admisión de la demanda, en torno a la materia del recurso, no admitió la prueba inspeccional para acreditar la existencia de la descarga de agua proveniente del ceferezo número 12 y en el inmueble propiedad de un ciudadano. Ante este panorama, quien representa a la parte actora presentó recurso bajo los agravios que hoy nos compete su análisis. Los agravios se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Esta ponencia considera tales disensos infundados y por ende insuficientes para modificar el acuerdo que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, señala quien recurre que el acuerdo emitido es contrario a los principios de legalidad, congruencia, debida fundamentación y motivación, pues en su consideración la prueba inspeccional es el medio idóneo para acreditar que la persona moral no realiza descargas de agua en la pila con coordenadas específicas ni en el inmueble propiedad de un ciudadano. Antes de entrar al análisis del recurso, se precisa a la parte actora que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato no es aplicable al proceso administrativo, pues este se rige conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ahora bien, la magistrada consideró que no era procedente admitir dicha probanza, entre otros, por las siguientes razones. Arguyó que la prueba inspeccional es el reconocimiento que la autoridad jurisdiccional hace de las personas, de los lugares, de las cosas o documentos a que se refiere la controversia para imponerse de circunstancias que no podrían acreditarse mejor o fácilmente de otra manera, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos al asunto y no requiera conocimientos técnicos especiales. En el caso concreto, no es suficiente para lograr convicción respecto si las aguas captadas corresponden a una descarga de aguas residuales y si las mismas provienen del ceferezo número 12, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato, pues aun y cuando los actuarios se constituyen en el lugar de los hechos, no existe forma que den fe que esas descargas provienen de dicho centro de reinserción social, ya que ello implicaría un conocimiento técnico especial sobre la materia, pues se requerirían instrumentos especiales para aseverar de dónde proviene el agua ahí contenida y que el agua es de descarga, por lo que sin duda alguna desnaturaliza la esencia de la inspeccional. En esta línea argumentativa, tal como fue precisado por la CUO, la prueba de reconocimiento e inspección judicial es un medio de convicción directo a través de la percepción por medio de los sentidos, pero momentánea, que efectúa el órgano jurisdiccional sobre los lugares, personas o objetos relacionados con la controversia. En el desahogo de la diligencia se describe el objeto a inspeccionar, haciéndose constar cuál es sus características, señales o vestigios, es decir, sus cualidades o aspectos físicos. Luego entonces, la finalidad de este elemento de prueba contingente y momentáneo es la de crear la convicción en el juez de aspectos reales o cuestiones materiales susceptibles de apreciarse en los sentidos al momento de la visita. Bajo la anterior premisa, no resulta ser la prueba idónea para acreditar si la persona moral realiza o realizó en el momento en que fue sancionada descargas en la pila con determinadas coordenadas, ni en el inmueble propiedad de un ciudadano, pues como se manifestó con anterioridad, quien realice la inspección solo dará cuenta de lo que perciba de manera directa y en ese momento
en relación a las características del inmueble, esto es, la posible existencia de la pila que refiere quien representa al justiciable, pero no podrá advertirse si el agua se encuentra contaminada o si antes de la inspección de la pila mencionada fue retirada. Ahora, el personal actuante que realizará la inspección ofertada tendría que determinar la fuente o origen del líquido y conocer incluso con precisión las coordenadas referidas, para lo cual tendría que poseer conocimientos técnicos en dichas materias, más allá de su sola percepción auditiva o visual, de donde entonces se coincide con la magistrada instructora que dicha prueba ofertada no es la idónea para probar la intención del oferente. Se comparte para sustentar lo anterior por su analogía o símil en sus razonamientos con el caso que nos ocupa, la tesis que me permito citar exclusivamente al rubro. Inspección judicial no es la prueba idónea para demostrar o desvirtuar actuaciones que requieren conocimientos técnicos específicos. No se omite señalar finalmente que no se advierte en el acuerdo recurrido una indebida fundamentación y motivación que arguye el recurrente, pues en dicha actuación controvertida se insertó el numeral normativo aplicable y se esgrimieron las razones de la determinación, sin que se colija en estas una contradicción o incongruencia interna. De ahí lo desacertado del disenso y su falta de eficacia para modificar el acuerdo reclamado. En el orden de ideas precisado y ante el infundado de los agravios esgrimidos, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido de acuerdo a esta ponencia y así se propone a este pleno. Señores magistrados, ha sido expuesto lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 271/19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para finalizar con las ponencias correspondientes a esta primera sala, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 276/19, juicio en línea, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia del 1 de abril del presente año, emitida por el magistrado de la cuarta sala del proceso administrativo número 1801/17, en donde se decretó la nulidad total de la boleta de infracción y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los diversos agravios esgrimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción con número de folio 266-12 de 22 de agosto de 2017. De igual forma reconoció el derecho solicitado por el actor, consistente en que se le devuelva la cantidad que erogó como multa con su respectiva actualización. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. Los agravios primero, segundo y tercero se analizarán de manera conjunta por esta ponencia al encontrarse los mismos relacionados. Así, esta ponencia considera inoperante dichos agravios y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. De la lectura de tales disensos se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo. Lo anterior es así, pues la argumentación del recurrente se respalda en señalar que sí fundó y motivó la boleta de infracción impugnada. De igual forma reitera que se señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la misma. Desde luego el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares de la sentencia recurrida, ya que la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, condición esta última que en la especie no acontece ante los razonamientos redundantes o reiterativos del recurrente, de modo que su disentimiento así propuesto se torna inoperante. Finalmente, en los demás agravios en esencia manifiesta el recurrente que, contrario a lo resuelto por el acuo, no es procedente condenar a la parte demandada a la devolución de la cantidad que erogó el justiciable con motivo de la infracción debidamente actualizada. La anterior apreciación de igual forma resulta infundada en virtud de lo siguiente: de una interpretación armónica de los artículos 29, 37, 30 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato,
Se desprende que el monto de los aprovechamientos deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes conforme al cálculo aritmético previsto en la propia normativa fiscal aplicable. Se clarifica que conforme al artículo 83, fracción tercera de la Ley de Hacienda por el Estado de Guanajuato, las multas efectivamente son una modalidad de aprovechamientos. Ahora bien, concomitante con lo anterior, en el presente asunto se actualiza la hipótesis que contemplan los aludidos artículos 29 y 37, párrafo segundo de la codificación tributaria en comento, dado que se trata de un pago del indebido efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad que ha quedado insubsistente con motivo de una declaratoria de nulidad por este órgano jurisdiccional, y todo pago con esas características debe actualizarse, esto es, calcular su devolución a valor presente. Importante es destacar al efecto que la actualización de cantidades cobradas o erogadas por la autoridad siempre deben actualizarse su valor presente al momento del entero. Esto es, la actualización es un elemento intrínseco subyacente a todo monto fiscal debido, pues el valor del dinero está sujeto a factores externos que lo condicionan invariablemente, como la inflación o la depreciación monetaria. No se trata pues la actualización de un concepto diverso a la cantidad a devolver, sino que le es un elemento propio e intrínseco. Por otro lado, se desestima la tesis de jurisprudencia incerta y hecha valer por el recurrente, pues la misma trata de un tópico diverso, como lo es el relativo al pago de interés indemnizatorio. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios primero, segundo y tercero, así como lo infundado de los agravios cuarto, quinto y sexto, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 276/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliverio García Monzón para lo correspondiente a las ponencias de la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados y secretario general de acuerdos. Brevemente abordar las ponencias correspondientes a la segunda sala. Solicito, por medio del presidente, se someta a este honorable pleno el tratar de manera conjunta las referidas ponencias en virtud de que tienen coincidencia tanto el TOCA 277 como el TOCA 297. Señores magistrados, se han impuesto de la propuesta de ponencia conjunta de los recursos de reclamación radicados bajo el TOCA 277/19 y 297/19. Si están de acuerdo con dicha propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Adelante, maestro ponente. Gracias, magistrado presidente. Inicio mi intervención abordando las ponencias relativas a los TOCAs 277, 297, relacionadas con los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato como autoridad demandada en los procesos de origen. ¿Sí? En contra del primero de la sentencia del 2 de abril del año 2019 y la segunda sentencia dictada el 12 de abril del año 2019, respectivamente en los procesos administrativos 668, diagonal cuarta sala, diagonal 2018, y en el proceso 1342, diagonal cuarta sala, diagonal 2018, ambas dictadas por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, a través de las cuales se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Para mejor comprensión de los asuntos que nos ocupan, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte actora, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Y solamente voy a abordar los antecedentes del TOCA 277 porque nada más cambian las fechas, pero son similares. Mediante escrito presentado el 17 de abril de 2018, la parte actora solicitó
girar las instrucciones a quien corresponda para el efecto de que le sea reconocida su calidad de concesionaria del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, y les sean brindado los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio público visibles a hojas 17 y 18 del expediente de origen. Segundo, el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, a través del oficio de fecha 18 de abril de 2018, negó lo peticionado, ya que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscritos a la Dirección General a su cargo, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del cual se desprenda que existe o existió concesión para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi a su favor, consultable a hoja 16 del expediente de origen. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de fecha 18 de abril del año 2018. En el quinto, considerando la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada realiza las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a favor de la parte actora, dado que no valoró debidamente la copia certificada de la resolución positiva que le fue otorgada, en fecha 31 de enero de 1994. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, como autoridad demandada en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación. En el primer argumento del primer agravio y en el segundo agravio se adujo en lo toral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, y si la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la resolución de mérito, no se acreditó que la parte actora en la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi en el municipio de Salamanca e Irapuato respectivamente, por lo que no debió reconocerse la nulidad del acto, ya que no se obra constancia en el registro estatal de concesiones y permisos de transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello, es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no cuenta con antecedente alguno. Argumentación que es inoperante por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En el quinto, considerando la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado, la que obra en autos del sumario primigenio, razonamiento sustancial que sirvió de apoyo al magistrado Apuo para declarar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este argumento no expresó razonamiento alguno capaz de destruir el fundamento y los motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que la autoridad responsable no consideró la resolución del 31 de enero de 1994, pues se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión de la actora. Por otro lado, el recurrente tampoco controvirtió la valoración de copias certificadas de la aludida resolución. Por tanto, dicho argumento se califica de inoperante. En el segundo argumento del primer agravio, se alegó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se puede declarar la nulidad del acto impugnado si ante la otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato no se exhibió el escrito petitorio de la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado. Argumento que es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Considerando que la autoridad actúa de buena fe, de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, no era necesario que la otrora anexara a su petición la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994.
Ahora bien, si la actora no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio, la autoridad, antes de emitir la respuesta que constituye el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en aptitud de requerirla y sin embargo no lo hizo. Sobre el particular se precisa que la parte actora en el juicio de origen exhibió la demanda de nulidad, la copia certificada de la referida resolución, para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución. En el tercer agravio, en lo sustancial se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, por lo que, en su caso, la obligación de dicha dependencia sería turnar la solicitud de mérito a la autoridad competente para que determine lo conducente. Concepto de agravio que es inoperante por las siguientes razones. El argumento expresado se orienta a controvertir cuestiones no contempladas en la sentencia recurrida, toda vez que en esta únicamente se decretó la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada realiza las gestiones conducentes, a efecto de que el secretario de Gobierno expida el título de concesión a favor de la parte actora, y no para que la recurrente decida válidamente sobre la activación y alta del vehículo al servicio público de transporte. Sobre el caso particular, es importante resaltar que realizar las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título de concesión no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, dado que en la sentencia recurrida se determinó que el actor debe cumplir con los requisitos legales, y una vez cumplidos estos, será el secretario de Gobierno el que decida sobre la expedición y alta de la unidad vehicular, por ser la autoridad facultada para expedir el título concesión. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar las sentencias recurridas con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a los recursos de reclamación radicados bajo el TOC 277/19 y 297/19. Someto en primer término a su consideración lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 277/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la resolución del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. En segundo término, someto a votación lo correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 297/19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Maldomino Guzmán para lo correspondiente a las ponencias de la tercera sala de este tribunal. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Primeramente, someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 280/19, interpuesto por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado en contra de la sentencia de 2 de abril de 2019 dictada por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1310/2018. A manera de preámbulo se destaca que mediante escrito dirigido a la autoridad ahora recurrente, la actora en la causa de origen solicitó que se le autorizara el alta de un vehículo para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija que le fue concesionado para el municipio de León, que se le asignara el número económico correspondiente y que se le expidiera la orden de pago de los derechos fiscales a fin de que se le otorguen las placas de circulación. En respuesta, la autoridad ahora recurrente dictó el acto controvertido en el proceso de origen negando lo solicitado.
Seguido el trámite del proceso, la cuarta sala dictó la sentencia objeto de este recurso, en la que decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a favor de la actora, previa satisfacción de los requisitos legales previstos por la legislación de la materia, y hecho lo anterior, le indique los pasos a seguir para explotar materialmente el título referido, asignación de número económico, alta y plaqueo del vehículo que para tal efecto destinará. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad disconforme alega que, de acuerdo con el artículo 17, fracción novena de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte, correspondía al entonces director general de Tránsito y Transporte mantener actualizados los registros, archivos y controles, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor a la prestación del servicio público, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido. La apuntada disertación es inoperante. En la sentencia recurrida, la cuarta sala señaló que aun cuando la actora no adjuntó el original de la resolución de 31 de enero de 1994, dictada por el secretario de Gobierno, debía otorgársele valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en el artículo 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que no existían elementos probatorios que pudieran desvirtuar la compulsa realizada en la certificación por el fedatario público a dicho documento con respecto a su original. Por ello, explicó la sala, si la actora demostró con la copia certificada de la resolución en comento que es concesionaria del Servicio Público de Transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija en León y la autoridad demandada no tomó en cuenta esa situación, la respuesta controvertida vulneró lo dispuesto en el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Agregó que, de acuerdo con el artículo 14º transitorio de la Ley de Movilidad, las concesiones otorgadas al amparo de la legislación anterior conservan su vigencia y se rigen en lo sucesivo sin perjuicio de los derechos adquiridos por las disposiciones de la normatividad vigente. También la sala señaló que era insuficiente el argumento expresado por la autoridad demandada en el sentido de no haber encontrado dato, expediente o antecedente alguno del cual se desprendiera que exista o existió una concesión a favor de la actora para prestar el servicio público en cuestión. Al respecto, indicó que la autoridad se encuentra obligada a cuidar que los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo estén permanentemente actualizados, de modo que si no lo están, la responsabilidad recae en la propia autoridad, mas no en el particular. Finalmente, en relación con el hecho de que la autoridad no tenga registro ni expediente sobre el cual la actora aduce un derecho, la sala precisó que ello no desvirtuaba el valor probatorio otorgado a la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, porque el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en sus artículos 23 y 133, prevé la figura de reposición cuando la autoridad no cuente con determinada documentación. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que el disentimiento en cuestión se califique como inoperante. En otro contexto, la autoridad disidente sostiene que no se debió declarar la nulidad del acto impugnado porque la actora omitió acompañar al escrito petitorio que presentó ante el otrora Instituto de Movilidad del Estado la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, suscrita por el secretario de Gobierno del Estado. Tal disconformidad es inoperante. Con independencia de que la actora haya acompañado o no a su escrito petitorio el original o copia certificada de la resolución mencionada, lo cierto es que esa omisión es irrelevante, ya que de haber sido ese el caso, la autoridad pudo requerir al entonces solicitante que exhibiera el referido documento a fin de atender su petición. Pero lo trascendente en el caso es que la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 formó parte del caudal probatorio en el proceso de origen, así que la autoridad tuvo la oportunidad de controvertir su autenticidad, así como el alcance probatorio pretendido por la oferente. Luego, como en el concepto de agravio cuyo análisis se abordó en primer término, la autoridad no combatió eficazmente la determinación de la sala en torno a la copia certificada de la mencionada resolución, entonces el motivo de disenso es inoperante por estar construido en una disconformidad que ya fue desestimada.
Como último agravio, la autoridad recurrente expone que la sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer a la actora el carácter de concesionaria, ya que se trata de una atribución del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante. Por un lado, adversamente a lo expuesto por la autoridad recurrente, la demandante demostró en el proceso administrativo que el 31 de enero de 1994, el secretario de Gobierno del Estado le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León. Además, es inexacto que la sala haya condenado a la autoridad ahora recurrente a decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular. Según consta en el considerando quinto de la sentencia recurrida, por virtud de los efectos de la nulidad, la autoridad demandada quedó compelida a realizar las gestiones conducentes a efecto de que se expidiera el título de concesión a favor de la actora y, hecho lo anterior, indicarle los pasos a seguir para explotar materialmente el título referido: asignación de número económico, alta y plaqueo del vehículo que para tal efecto destinará. En tales condiciones es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en proposiciones erróneas, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, y expuesto la resolución del recurso de reclamación del TOCA radicado con el número 280/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados, señor secretario. Este punto 10 del orden del día corresponde al TOCA 222/19, que fue tramitado bajo la modalidad de juicio en línea interpuesto por el representante de las autoridades demandadas en contra de la sentencia emitida el 6 de marzo de 2019 por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 647/Cuarta Sala, -17. Como antecedentes del expediente podemos relatar que el 21 de abril de 2017 la representante legal de una persona moral ingresó a través del sistema informático del tribunal una demanda en contra del oficio emitido por el director técnico de ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala del tribunal, donde el 6 de marzo de 2019 se decretó la nulidad del oficio impugnado. Inconforme con la determinación del magistrado, el representante de la parte demandada promovió recurso de reclamación. Los agravios planteados por la autoridad, donde refiere que se debió sobreseer el proceso administrativo, son inoperantes atendiendo a lo siguiente. La parte demandada, al esgrimir su contestación de demanda, hizo valer la improcedencia del proceso administrativo por actualizarse las causales contenidas en las fracciones 1 y 6 del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, arguyó que el oficio impugnado no constituye un acto administrativo por no colmar los requisitos establecidos en el artículo 136 del Código de la materia. Igualmente refirió que el documento susceptible de ser impugnado es el requerimiento de obligaciones que fue notificado el 23 de noviembre de 2016 y sobre el cual transcurrieron en exceso los 30 días hábiles con los cuales contaba la persona moral para interponer el proceso administrativo. La CUO desestimó las causales de improcedencia que hizo valer la autoridad bajo las siguientes premisas: que el acto impugnado y sobre el cual se esgrimían los conceptos de impugnación en el proceso administrativo fue el oficio de fecha 15 de febrero de 2017, que el oficio de fecha 15 de febrero de 2017 emitido por el director técnico de ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración es una resolución administrativa impugnable frente a esta instancia porque se reconoce la legalidad de la determinación contenida en el oficio diverso y porque en el mismo se le impuso una multa por omitir cumplir las obligaciones en este determinadas y que el cómputo realizado se extrae
que la demanda en contra del oficio de referencia se interpuso dentro del plazo legal. Ahora, en recurso, la autoridad demandada repite lo que ya arguyó en su escrito de contestación y que fue debidamente contestado por el ACU en su sentencia. De ahí que el agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación sin combatir directamente los argumentos expuestos en la sentencia impugnada. El agravio vertido por la autoridad, donde argumenta que la resolución impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia es infundado atendiendo las siguientes consideraciones. La fracción sexta del artículo 137 del mencionado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa prescribe que todo acto o resolución administrativa se debe fundar y motivar debidamente. Por fundar se debe entender el expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, y por motivar el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, la debida motivación exige que la resolución en cuestión en ella se señalen las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar al acto autoritario, sin que pueda admitirse que esa motivación consista en expresiones generales o abstractas, sino que siempre deben ser razones y causas concretas. Con relación a lo argumentado por la autoridad en el oficio confutado, el magistrado señaló que la autoridad demandada en ningún momento motiva por qué considera que la parte actora es causante del impuesto sobre nóminas, pues se limitó a afirmar que tiene conocimiento de que la actora realiza pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, sin consignar en el acto de autoridad cómo se percató de dichos pagos, ni mucho menos acredita en autos que la actora haya realizado pago de nómina a personas que presentaron un servicio personal subordinado dentro del estado de Guanajuato. Ahora, en su agravio, la autoridad argumenta que no debió probar que el accionante efectuó pagos por la prestación de un trabajo personal subordinado, pues dicha cuestión se encuentra probada con los documentos que obran en el sumario. Dichos argumentos deben desestimarse, pues como ya se adujo, la motivación es un elemento de legalidad sine qua non de los actos administrativos cuya carencia genera la ilegalidad del mismo. De ahí que, aunque la autoridad considere que la procedencia del cobro del impuesto sobre nóminas se evidencia de las pruebas que obran en el sumario, no debe considerarse que dicha situación pueda relevar la obligación constitucional y legal de motivar los actos de molestia, máxime, pues la fundamentación y motivación debe constar en el cuerpo de la resolución impugnada, sin que sea válido que la autoridad de manera arbitraria tenga por colmado dicho requisito, sin dar a conocer al justiciable los elementos que le permitan ejercer una adecuada y efectiva defensa. Por ende, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, y después a la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 222/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias. Este punto corresponde al TOCA 233/19, interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 8 de abril de 2019 por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1282, primera sala, 18. Como antecedentes del presente asunto, expondremos lo siguiente. El 29 de agosto de 2018, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la boleta de infracción y su calificación. El asunto, como se dijo, fue turnado a la primera sala, donde el 8 de abril de 2019 el magistrado decretó la nulidad de la boleta de infracción. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente argumenta que el actor no cuenta con interés jurídico ya que no quedó acreditado que fuese destinatario de la boleta de infracción, es infundado. Atentos a lo siguiente. El párrafo primero del artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que es requisito previo para acudir al proceso administrativo contar con el interés jurídico. En su ausencia, el juicio deberá sobreseerse, tal y como lo establece la fracción primera del artículo 261 y el numeral 262, ambos del Código
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El interés jurídico para actuar en juicio proviene de un acto de autoridad que desconoce el derecho subjetivo de un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca debe existir, en principio, un derecho protegido por una norma y, posteriormente, su afectación. En los hechos 1 y 2 de su escrito de demanda, el justiciable sostuvo a grandes rasgos que el día 11 de agosto de 2018 conducía en la zona centro de Silao de la Victoria, Guanajuato, y que de manera sorpresiva un oficial de policía vial le indicó que le elaboraría una boleta de infracción, ya que había dado una vuelta prohibida. En su contestación de la demanda, a propósito de los hechos 1 y 2 del escrito inicial, la autoridad refirió lo siguiente: respecto al correlativo que se contesta es parcialmente cierto, y 2, respecto al correlativo que se contesta es cierto, fue elaborada una boleta de infracción y que el actor realizó las conductas que están tipificadas. Esto es, la autoridad confiesa en su escrito de contestación que emitió una boleta de infracción y que la misma fue dirigida al justiciable. Tan es así que refiere que el actor realizó las conductas que están tipificadas, que el actor no sabe conducir. Confesión que surte plena eficacia probatoria al tenor de los artículos 57, 118 y 119 del Código que nos rige. Por tanto, toda vez que quedó demostrado en la secuela procesal que el justiciable sí fue destinatario del acto de autoridad, se concluye que este extremo del interés jurídico que había sido cuestionado quedó plenamente acreditado, de ahí lo infundado del agravio. En su segundo agravio, la autoridad sostiene que el actor afirmó que no se dio vuelta en un lugar prohibido y que por ende le correspondía, contrario a la apreciación de la sala, acreditar que se dio vuelta en un lugar permitido. Este agravio es inoperante, ya que en el escrito inicial de demanda el actor no sostuvo lo que refiere la autoridad, sino que negó todos los hechos constitutivos de la infracción. De ahí que a ningún fin práctico llevaría el análisis del agravio, pues parte de una premisa que resultó falsa y que por lo tanto su resultado sería ineficaz para modificar la sentencia recurrida. Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, se expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 233/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al TOCA 241/19 interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 8 de abril de 2019 dictada por el magistrado de la primera sala en el proceso administrativo 1719, primera sala, 18, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 31 de octubre de 2018 un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso, como ya se dijo, fue remitido a la primera sala, donde eventualmente se decretó la nulidad de la boleta referida. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. Los agravios primero, segundo, que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, son inoperantes, atentos a lo siguiente. Los agravios son inoperantes ya que no combaten lo expuesto en la sentencia. La sala sostuvo que era menester señalar los elementos de modo suficientes que permitieran inferir que debía entenderse por cofre, puertas y neumáticos en mal estado, ya que este término es categórico y absoluto y no permite una adecuada defensa del justiciable, y no obstante ello, la recurrente se limita a sostener la debida motivación de la boleta haciendo uso de los términos en ella plasmados, sin combatir lo efectivamente expuesto en la sentencia, que es que la motivación era escasa e insuficiente. De ahí la inoperancia del agravio. El agravio tercero, que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que se inobservaron los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, es inoperante, atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido, se determinó que el pago de la
actualización emanaba de lo dispuesto por lo establecido en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues contraviene los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó su agravio con base en disposiciones que no son aplicables al caso concreto y que no se hicieron valer en la sentencia, pues la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el municipio y los contribuyentes, no así entre el Estado y los contribuyentes. En esa misma línea argumentativa, la autoridad debió atender a lo dispuesto por el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato para formular su agravio, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de la entidad. Ello, como lo establecen los numerales 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal considera inoperante los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos legales que no son aplicables a la litis de origen. El agravio o los agravios cuarto y quinto, donde el recurrente sostiene que no es procedente la actualización, son infundados en virtud de los siguientes. De los artículos 29 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato se desprende que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo, de facto y sin necesidad de petición, y con motivo de los cambios de los precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Así las cosas, en virtud de que el acuo condenó a la autoridad a devolver la cantidad que el justiciable erogó con motivo de la multa impugnada, dicha cantidad, al ser considerada un aprovechamiento, debe ser reintegrada al justiciable con la actualización correspondiente, pues el asunto se subsume a la hipótesis contemplada que contempla el artículo 29 y 38, tercer párrafo del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, de ahí lo infundado del agravio. Por tanto, se propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, se expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 241/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Maldovino Guzmán para los recursos de apelación correspondientes a esa tercera sala del tribunal. Gracias, presidente. Expongo ahora el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación TOCA 1/2019, interpuesto en contra de la resolución de 25 de febrero de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada, dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa en la cual se impuso una sanción económica por la comisión de una falta administrativa grave a una persona moral. Para mayor claridad del asunto planteado, es pertinente relatar los siguientes antecedentes. El director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado comunicó a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas que dentro de una licitación pública, una persona moral presentó un documento presuntamente falso, en el cual se indicaba que había implementado un sistema de gestión de calidad con apego a la normativa aplicable. Una vez que la autoridad investigadora elaboró el informe de presunta responsabilidad, el director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa y posteriormente remitió el expediente a la sala especializada de este tribunal debido a que la conducta reprochada implicaba una falta grave. Seguido el trámite respectivo, la sala especializada dictó la resolución en materia de este recurso, en la que tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa de la persona moral y se le impuso por ello una sanción económica. Así fue que, inconforme con el sentido de la resolución con la que concluyó el procedimiento de responsabilidad administrativa, la persona moral sancionada interpuso el recurso de apelación que se resuelve. En su expresión de agravios, la parte recurrente alega que la sala interpretó erróneamente la fracción tercera del artículo 196 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado,
conforme al cual el procedimiento de responsabilidad administrativa será improcedente cuando las faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras del asunto, siempre que en ambos casos se trate del mismo presunto responsable. Destaca que la porción normativa mencionada no especifica que por autoridades resolutoras del asunto debe entenderse al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Así que lo correcto es considerar que se actualizará el supuesto de improcedencia cuando se trate de una autoridad diversa a la que está resolviendo el asunto y haya identidad de sujeto y hecho. A partir de ello, la parte recurrente sostiene que la resolución cuestionada transgrede el principio non bis in idem, habida cuenta que la conducta que originó la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa seguido ante la sala especializada es la misma por la que el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado canceló su registro en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado. Tales disertaciones son infundadas. La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, en el artículo 3, fracción cuarta, precisa que para efecto de ese cuerpo normativo por autoridad resolutora deberá entenderse la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los órganos internos de control cuando se trate de faltas administrativas no graves, y el Tribunal de Justicia Administrativa en el caso de faltas administrativas graves y faltas de particulares. En ese tenor, una interpretación sistemática conduce a establecer que para que se configure la causa de improcedencia en el procedimiento de responsabilidad a que se refiere la fracción tercera del artículo 196 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, tratándose de faltas administrativas graves de particulares, es necesario que la falta imputada al presunto responsable ya hubiera sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por este Tribunal de Justicia Administrativa. Luego, como la cancelación del registro de la parte recurrente del padrón de proveedores del Gobierno del Estado no fue determinada por este órgano jurisdiccional, sino por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, entonces no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 196, fracción tercera de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Por otro lado, tampoco se configura la transgresión al principio non bis in idem que alega la parte inconforme. La prohibición de ser juzgado 2 veces por el mismo delito, establecida en el artículo 23 de la Constitución Federal, conocida como el principio non bis in idem, en materia administrativa se traduce en la proscripción de que una misma conducta se castigue doblemente, o bien que la propia conducta sea sometida a 2 procedimientos diferentes y que en cada uno de ellos se imponga una sanción por el mismo hecho y para proteger el mismo bien jurídico. Ahora, como en el caso, la parte recurrente alega que se transgredió en su perjuicio el principio non bis in idem porque ya había sido sancionada con la cancelación de su registro en el padrón de proveedores por la misma conducta reprochada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, entonces es necesario dilucidar, en primer lugar, si dicha cancelación constituye una sanción. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado, el padrón de proveedores tiene por objeto el registro de las personas que deseen enajenar bienes muebles o prestar servicios a los sujetos de esa ley, y la finalidad que se persigue con su operación es que proporcione a los sujetos de esta ley información confiable y oportuna sobre las personas con capacidad para contratar. Respecto a la cancelación del registro en el padrón de proveedores, el numeral 40 de la ley en comento prevé que se llevará a cabo cuando se actualice alguna de las siguientes hipótesis: falsedad en la información proporcionada, rescisión de algún contrato, fallecimiento en el caso de las personas físicas, extinción de la persona moral y haya transcurrido 1 año a partir de haberse decretado la suspensión del registro prevista en el artículo 39, fracción segunda de la misma ley, sin que se lleve a cabo la actualización de la información por parte del proveedor.
Con base en las consideraciones expuestas, es inconcuso que la cancelación del registro en el padrón de proveedores no constituye una sanción administrativa, debido a que su imposición no deriva del ejercicio del poder de policía con el que cuenta el Estado, sino que es una consecuencia que impone el Estado actuando en su faceta reguladora, pues el hecho de haber proporcionado información falsa impide a los sujetos de la ley contar con información confiable y oportuna sobre las personas con capacidad para celebrar contratos en materia de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y de prestación de servicios. De esta manera, se concluye que en el caso no se transgredió en perjuicio de la parte recurrente el principio non bis in idem, ya que la cancelación de su registro en el padrón de proveedores no constituye una sanción. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar la resolución dictada por la Sala Especializada. Señores magistrados, sigue expuesta la ponencia relativa al recurso de apelación radicado bajo el número 1/19. Si están de acuerdo con el sentido dada la resolución, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario de cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Como único asunto general, doy cuenta del oficio suscrito por el magistrado de la Sala Especializada Arturo Lara Martínez, mediante el cual se excusa para conocer del procedimiento de responsabilidad patrimonial número 16, diagonal 19, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, fracción cuarta y 169 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como por el 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, toda vez que se encuentra una relación de estrecha amistad con quien emite el acto que señala el promovente dio origen a una actividad administrativa irregular. En tal sentido, se propone por parte de la Presidencia se ha reasignado el referido proceso a la sala que corresponda por orden cronológico de remisión, con la salvedad de que en caso de que sobreviniera algún otro asunto en las mismas circunstancias, este sea turnado con base en la última designación de los expedientes, de conformidad con la presente determinación del Pleno. Lo anterior de conformidad con los artículos 25, fracción 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 258 del Código de la Materia. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la excusa presentada por el magistrado de la Sala Especializada? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la excusa y la propuesta de reasignación. Por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos de los participantes, se instruye al secretario general para que en uso de sus atribuciones proceda a realizar las gestiones necesarias para la reasignación, procurando el equilibrio de las entradas en las salas. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 29 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:26. Gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Gracias.